Miles de migrantes que esperan en México ven más de cerca el sueño americano tras la orden de un juez federal de que la administración Biden deje de usar el título 42 para expulsar a las familias con niños que cruzan la frontera. Gabriel Huerta nos amplía. Un juez federal ordenó hoy a la administración Biden que detenga las expulsiones de familias de inmigrantes con niños bajo la política de salud pública que autorizaba evitar su entrada al país para evitar la propagación del COVID-19. A mí me parece excelente porque las familias, nuestra raza que viene aquí, vienen buscando nuevas oportunidades, no traen pandemias. La pandemia ya está aquí. La orden judicial que entrará en vigor en 14 días se decretó luego que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades extendieran en agosto pasado el título 42, lo que permitía a agentes de aduanas y protección fronteriza expulsar a las familias indocumentadas bajo el argumento de evitar contagios en los centros de detención. Lo que significa la orden es que personas que han venido a los Estados Unidos ahora pidiendo asilo político, ahora no pueden ser expulsados por esta ley. De acuerdo con el abogado Gustavo Mora, la decisión del juez se sustenta en acuerdos internacionales para refugiados y solicitantes de asilo político y en el hecho de que las fronteras de Estados Unidos con México no se han cerrado completamente debido a la pandemia. En el mes de diciembre habían pasado 9 millones de personas por la frontera legalmente, pero bajo el título 42 estaban enfocándose en personas específicamente que estaban pidiendo asilo político. Pues una violación inmensa en contra de ellos. Se calcula que cerca del 20% de las familias de inmigrantes que solicitaron asilo político en la frontera recientemente fueron expulsadas bajo el título 42. Sin embargo, de acuerdo con expertos en leyes migratorias, una vez que la orden entre en vigor, estas familias podrán solicitar asilo político una vez más. Pues eso es injustamente pues lo que está haciendo el gobierno, sacar a la gente así nada más, y por la gente pues todo quiere pedir un asilo aquí en Estados Unidos. Todos merecemos una segunda oportunidad. Mientras tanto, en la ciudad del Río, en Texas, la frontera con Acuña, en el estado de Coahuila, México, se agudiza la crisis migratoria. Miles de refugiados, en la mayoría haitianos, esperan una oportunidad de poder conseguir asilo. Y nuestro compañero Fernando Mejía se encuentra en esa área con todos los detalles. Fernando, ¿cuál es la situación en estos momentos? Según autoridades del condado Valverde, el sábado pasado había 2.500 personas en espera. Para el martes, 3 días después, ese número había aumentado a 8.400 y se especula que miles más están en espera de poder cruzar esto en territorio mexicano. Esto representa un reto muy grande para esta pequeña ciudad que, aunque están acostumbrados al flujo de inmigrantes, nunca se habían visto en una situación de esta magnitud. Como podemos observar en este video que se tomó desde el aire, se puede apreciar cómo miles de personas se encuentran aglomeradas debajo del puente entre México y Estados Unidos. Las autoridades dijeron que es el único lugar que tiene sombra en donde los pueden acomodar, mientras el proceso de asilo comienza y se determina qué se va a hacer con esas personas. Según el sheriff de este condado, aproximadamente un 70% de estos inmigrantes vienen de Haití, un país que recientemente ha sido azotado por eventos que cambiaron sus vidas. Primero el asesinato del presidente en julio y después un terremoto de más de 7 grados en agosto que destruyó miles de viviendas. El proceso que están siguiendo estos inmigrantes es muy sencillo. Entran caminando y automáticamente se entregan a las autoridades y están en espera en este momento de ver cuál va a ser el resultado. En El Salvador, cientos de manifestantes protestan por el Bitcoin, la reforma constitucional y la jubilación de jueces. Le tendremos más de lo que ocurre en nuestros países a continuación. Cientos de salvadoreños salieron a las calles de San Salvador para protestar contra las leyes más recientes impulsadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele, entre ellas las que convierte al Bitcoin en moneda de curso legal, el aval para la reelección inmediata y el decreto de jubilación de jueces a los 60 años. Con el poder total que tiene el gobierno, al haberse tomado la sala de lo constitucional y ahora al afectar la independencia judicial, nos va dejando limitados a los ciudadanos para defender nuestro derecho, dijo Nelson Brizuela, presidente del Colegio Médico, durante la manifestación, una de las más grandes contra Bukele desde su llegada al poder en el 2019. Un cajero automático para transacciones con Bitcoin y un kiosco en el que se asesora sobre la billetera virtual Chivo Wallet, lanzada por el gobierno, en el centro de San Salvador, fueron vandalizados por algunos de los manifestantes, en medio de mensajes de rechazo al Bitcoin en pancartas y pintadas.
En Honduras, más de 1.900 profesionales auxiliares de enfermería que laboran bajo la modalidad de contrato esperan que se les cumpla la promesa de otorgarles plazas permanentes, indicó el presidente de la Asociación de Enfermería y Enfermeros Auxiliares de Honduras, Josué Orellana. Señaló que en la Secretaría de Salud trabajan por contrato un poco más de 2.400 enfermeros y enfermeras auxiliares y que desde ese total, a partir del 1 de octubre, solo 512 recibirán un nombramiento permanente. No obstante, lamentó que quedan más de 1.900 profesionales pendientes de contratación con plaza, tal como se les ofreció a los empleados que han estado en primera línea de la atención durante la pandemia. En Guatemala, este país ha rechazado durante el 2021 el ingreso a su territorio de 546 colombianos y 457 ecuatorianos por razones migratorias, según datos oficiales divulgadas ayer jueves. El Instituto Guatemalteco de Migración detalló a periodistas que la mayoría de los ecuatorianos que han sido rechazados llegan a Guatemala en busca de continuar el trayecto hacia México y posteriormente ingresar a los Estados Unidos. Según la misma fuente, en total desde enero del 2021 a la fecha, han sido prohibidos los ingresos de 1.867 personas al incumplir con los requisitos migratorios necesarios para entrar a Guatemala. En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega firmó un contrato con Rusia para suministro de la vacuna Sputnik V y Sputnik Light, con el objetivo de enfrentar la pandemia del COVID-19. Ambos países firmaron un contrato de suministro de la vacuna Sputnik V y Sputnik Light para este año del 2021, con el fin de garantizar el plan de vacunación ante el COVID-19, indicó el gobierno nicaragüense a través de medios oficiales. Nicaragua divulgó la firma del contrato luego que representantes del gobierno del presidente Daniel Ortega sostuvieron una reunión con el Fondo Ruso de Inversión Directa, mientras que el país centroamericano enfrenta un repunte de casos del COVID-19 de acuerdo con cifras oficiales. Y en Panamá, los turistas que se encuentren de visita en ese país podrán recibir la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 tras la autorización del Consejo de Gabinete de Ministros de Salud del país para esos fines. La iniciativa pretende atraer al país a turistas que busquen la aplicación de las dosis, según un comunicado de la Presidencia de Panamá. La vacunación se haría a través del proyecto Vacutur Panamá, ideado para la reactivación del sector turístico con el hospedaje de turistas por un mínimo de 2 noches por cada dosis en hoteles registrados por las autoridades de turismo. Por ahora, la Cámara Nacional de Turismo considera que es una oportunidad para lograr la reactivación de esa industria y así elevar la llegada de los viajeros internacionales. Las noticias internacionales son traídas a ustedes por Orleans Furniture, la mueblería oficial de los latinos. Ahí lo tenían. Nos vamos a la pausa y cuando regresemos les presentamos los deportes y el tiempo. Continúe con nosotros.